Informe RCR. Muy buenos días, hoy es 12 de junio de 2018 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva, Natalia Mora y Jessica Varela. En la dirección técnica está César Arteaga, en los micrófonos quien les habla, Argenis Barreto. Los saludo a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, reiteró esta mañana a través de RCR que la inflación acumulada al cierre del pasado mes de mayo se ubicó en 1.995% y la acumulada se calcula para finales de este año en 300.000%, cifras que son inéditas para nuestro país y América Latina. Venezuela se convierte en el episodio de hiperinflación más alta de la historia de la región. Y bueno, lamentablemente hemos llegado a ese puesto superando a Nicaragua, que tuvo una hiperinflación de 23.000%. Según nuestros cálculos, la hiperinflación de este año, mayo 2018 contra mayo 2017, es 24.000%. Y bueno, esa es la explicación por la cual el salario mínimo en Venezuela es de apenas $1. Evidentemente es un salario de hambre con el cual una familia venezolana no puede vivir, no puede ni siquiera comprar los más básicos alimentos. Y bueno, la crisis humanitaria de la que vienes hablando, de la que todos sabemos y que el gobierno niega, tiene yo creo como causal más fundamental la hiperinflación. Para que tengamos un orden de magnitud, en el año 1998, cuando llega Chávez al poder, el salario mínimo en Venezuela era de $500 por trabajador. Salario mínimo, era el más alto de América Latina. Hoy en día el salario mínimo en Venezuela es de apenas $1. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con esos 499? Bueno, ahí están las expropiaciones, el colapso de la producción petrolera y como resultado de todo eso, la hiperinflación, que no es otra cosa sino la expropiación silenciosa del salario del trabajador. A las 7:10 de la mañana de este martes, el diputado Ángel Alvarado lamentó que el gobierno insista en no reconocer esta crisis. Y mucho menos a Maduro hablar de la hiperinflación, el término no existe. Y por supuesto tampoco existen ningún tipo de medidas, ningún tipo de soluciones. Básicamente las hiperinflaciones han sido siempre y en todo lugar a lo largo de la historia un fenómeno fiscal, es decir, resultado de un Estado que se queda sin recursos, se queda sin ingresos, se queda sin fuentes de financiamiento y evidentemente recurre al financiamiento monetario, que es pedir prestado al Banco Central. Actualmente el 90% de los gastos de funcionamiento del Estado son vía préstamos del Banco Central y solo 10% a través de la recaudación fiscal, que sería lo normal. Eso hace que la moneda se diluya, se destruya. Yo siempre explico cuando recorro el estado Miranda, por todos esos pueblos, hablando con campesinos, con agricultores, con pescadores, que esto es cuando tú le pones a una sopa, a un consomé, le metes un chorro de agua para rendirlo, y eso es lo que ocurre con el Banco Central cuando imprime dinero, le mete agua a la sopa, la va aguando hasta que aquello no es nada, no es comida, y es simplemente agua. Eso es lo que ocurre cuando el Banco Central inyecta tal cantidad de bolívares en la economía. Actualmente circulando en la economía 1 trillón de bolívares y cada semana pues más o menos está creciendo la masa monetaria alrededor de 100 billones de bolívares. Por su parte, Orlando Ochoa, economista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó esta mañana cuáles son las principales causas de esta hiperinflación. Uno, el cambiario. No hay divisas. Y sube la cotización del dólar y los productos que se guían por la cotización del dólar porque son importados, porque tienen insumos importados, suben. Y el otro, que es el fiscal, cuando el gobierno gasta mucho más de lo que le entra y le pide al Banco Central que emita dinero contra cualquier instrumento, cualquier excusa. En el caso nuestro, el fundamental son los pagarés de PDVSA. PDVSA le entrega un pagaré al Banco Central y el Banco Central le entrega lo que hemos visto, las cifras. En abril 2018 entregó 400, ya le voy a decir exactamente, 430 billones de bolívares. Y el mes anterior
entregó 390 billones de bolívares, o casi 400 billones de bolívares. Es decir, el gobierno está financiando los programas que dice para ayudar, Carnet de la Patria, CLAP, y todos los que tienen vinculación electoral, que le llegan a un porcentaje de la gente, pero sobre todo es una forma de control social del votante que le queda a Nicolás Maduro, que si vemos los números de las encuestas, estuvo en total entre los que votan por afinidad, por necesidad de alimentos, por defender un empleo en un país arrasado en el sector privado. En este sentido, el economista Orlando Ochoa afirmó que a pesar de lo dañino que es para la economía del país, el gobierno continúa emitiendo dinero inorgánico por razones políticas. Ese dinero entra, presiona el mercado cambiario, presiona los precios y sube la inflación a este nivel. Eso no es nada nuevo, eso se ha descubierto a lo largo de la historia. En el caso nuestro, como te digo, podemos ver las cifras, de 300 a 400 billones de bolívares mensuales, lo está haciendo. Y entonces tenemos que una cantidad de economistas de izquierda radical, de estos marxistas, leninistas que apoyan al gobierno, salen a explicar que esto es una inflación inducida y otra cantidad de explicaciones absurdas. Eso lo que quiere decir es que el gobierno niega la causa porque está usando, es él mismo el que la está causando. ¿Por qué un gobierno afecta a 100% de la población con una hiperinflación? Porque está tratando de manipular el 20% que es decisivo para las votaciones y mantenerse en el poder. Entre tanto, la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, enfatizó que esta distorsión de precios no es culpa de los comerciantes, como lo afirma el gobierno. Así lo precisó a las 7:30 de la mañana de este martes. Precios que aumentan en horas, precios que se duplican en cuestión de semanas, o sea, es realmente absurdo, pero no es culpa del comerciante de ninguna manera, y por eso nos preocupa esta ola que se ha desatado a raíz de las declaraciones del presidente de la República, en la que gobernadores, alcaldes y todo tipo de funcionarios han salido a la calle a perseguir, a acosar, a tratar de vulnerar al comerciante cuando no es nuestra responsabilidad la economía. Reitera una vez más que él no se hace responsable de lo que está ocurriendo, cuando todos sabemos que aquí ha habido una irresponsabilidad por parte del gobierno central en cuanto a lo que es la emisión de dinero sin respaldo. La masa monetaria ha crecido de manera exorbitante. Los economistas que tú entrevistas te pueden haber informado muchísimo mejor de eso, y cada vez más, por ejemplo, lo que el drama que está ocurriendo con el efectivo. Como todo producto, cuando hay poca oferta y mucha demanda, pues por supuesto el precio del producto se incrementa. En el caso del efectivo, el billete no puede cambiar su valor, pero entonces se comienza a comercializar a precios más elevados. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, también destacó que este sector está prácticamente trabajando a pérdida por esta hiperinflación. Posiblemente para el comerciante esto es bien crítico, sobre todo porque, como te decía, cada vez que un funcionario nos persigue, nos acosa, nos confisca mercancía, ¿verdad? Como lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país con todas estas órdenes que ha generado el Ejecutivo, esa mercancía de alguna manera pues es el usuario final quien termina pagándola, porque cuando llega la nueva mercancía, a esa estructura de costos hay que sumarle las pérdidas que hubo anteriormente. Entonces, eso cada vez agrava más y más y más la situación que se está viviendo. Y no es solamente las pérdidas que pueda tener el comerciante, también hay que sumarle los fertilizantes que el agricultor no recibe, los asaltos en las carreteras, hay que sumarle el costo de los cauchos de las gandolas, hay que sumar las baterías, hay que sumar los repuestos, hay que sumar todo lo que ocurre en toda la cadena productiva. Y cada vez se nos hace más cuesta arriba el tener nuestras Santa Marías abiertas cuando nosotros ofrecemos un producto a un precio y nos volteamos a preguntarle al proveedor cuánto nos cuesta el nuevo producto para volverlo a poner en el anaquel, y nos damos cuenta que lo que acabamos de cobrar no nos alcanza para comprar el nuevo. Cambiamos de tema a las 9:11. Francisco Valencia, presidente de Codevida,
rechazó las declaraciones que en su contra hizo el ministro de Salud Luis López, que lo acusó de ser un asalariado de una transnacional farmacéutica. Creo que la persona más sinvergüenza que pueda existir en este momento es ese ministro de Salud, quien dejó en las puertas a personas con lesiones graves y no atendió al llamado de miles de personas que han ido a exigir el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida. Hace unas acusaciones serias que, por cierto, yo no sé qué farmacéutica puede quedar en Venezuela que uno pueda tener un contacto. Todo lo contrario, Codevida, desde mi persona y Feliciano Reina, hemos siempre insistido que la única manera para aliviar la situación de medicamentos en el país era a través de la Organización Panamericana de la Salud, cosa que, por cierto, el gobierno admite en este momento que es la vía más idónea. Gracias que por fin pudieron entender que esta magnitud no la iban a solventar ellos porque no tienen la capacidad, no la tienen. Y nosotros ya de meses desde que se inició esta situación hemos dicho que la OPS es el canal correcto. Francisco Valencia, presidente de Codevida, expresó esta mañana su satisfacción de que el país acuda a la Organización Panamericana de la Salud para adquirir medicamentos, una solicitud en la que había insistido esta organización no gubernamental. Allí a una protesta más activa, y cuando me refiero más activa, la gente está dispuesta a hacer su sacrificio de dolor y levantarse de su cama con su Parkinson, caminar y exigir sus derechos como los están bien constituidos. La gente ha pedido inclusive ir a Miraflores. Es la gente que está desesperada por tener atención. Codevida no va a cesar sus operaciones o su coalición. Cada miembro de Codevida ha manifestado el apoyo en seguir denunciando la violación masiva de los derechos de humanos en Venezuela y sobre todo el derecho a la vida, porque es una situación que se palpa y que duele ver tanta maldad, tanta crueldad en las calles de la gente que no tiene medicamentos. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, Chu. Nosotros sí, hoy vamos a la Fiscalía a consignar esta denuncia, hay que dejarlo asentado. En las próximas horas ya se están pronunciando el Alto Comisionado de Derechos Humanos y para los defensores, pero seguiremos en la lucha. Mira, Chu, aquí en Venezuela tenemos que exigir nuestros derechos, aquí no estamos exigiendo otra cosa que no esté en la Constitución, y las pacientes lo van a seguir haciendo en cualquier estado, en cualquier rincón del país. La gente no aguanta, Chu. Ojalá, y uno siempre liga que esta llegada de esta directora a nivel regional se concrete algo sólido en materia de ayuda internacional y que sea expuesta al venezolano de qué alcance va a tener y en la duración de la misma, y que alcance para todo. No se quiera que vas a venir a traer un lote pequeñito de medicamentos para callar un grupo de personas y después olvidarte del tema de la salud. Aquí la salud es momento de que se ataque de manera correcta. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, aseguró que las amenazas en su contra por parte del ministro de la Salud, Luis López, violan la Constitución porque se está criminalizando las protestas. Así lo expresó esta mañana a través de RCR. O sea, él mismo, en su expresión, viola la Constitución Nacional cuando señala y habla de las protestas que han sido en defensa del derecho a la salud, en defensa del derecho a la vida, y por supuesto por un salario digno. Esas han sido las protestas de los trabajadores que, de paso, ahí estamos todos los gremios, todas las organizaciones que existen en el sector, estamos unidas en forma constante para dar esta batalla, para concientizar o buscar la forma de que se concientice, porque es muy difícil, al gobierno que no ha entendido que su política, tanto económica o cualquier política que realiza, no beneficia al pueblo venezolano, sino que al contrario, vemos el país que tenemos en este momento, un país destruido con desabastecimiento, delincuencia. O sea, los venezolanos no quieren este país que tenemos en este momento. 9:16.
Para el abogado constitucionalista José Vicente Haro, el Tribunal Supremo de Justicia se está extralimitando en sus funciones constitucionales al pretender legislar sobre el aumento de sanciones por traición a la patria. Así lo indicó a las 8:10 de la mañana de este martes. Causa preocupación el arma como Michael Moreno, pues, y el Tribunal Supremo de Justicia, que está radicado al final de la avenida Baral, en la esquina de Dos Pilitas, que en mi opinión es un tribunal ilegítimo porque las personas que lo componen no reúnen los requisitos para poder ser magistrados, pero bueno, en definitiva están allí. Ellos están en una especie de activismo judicial cada vez más alarmante, no solamente por todas esas más de 100 sentencias que han emitido desde 2016 hasta ahora en contra de la Asamblea Nacional y que en mi opinión son inconstitucionales, sino porque ahora pretenden, no solamente después de haber llevado a su mínima expresión a la Asamblea Nacional y le ha arrebatado sus atribuciones y competencias, desconocido sus atribuciones y competencias, ahora pretenden hacer las veces de legislador, ¿no? Pretenden hacer proyectos de ley como este relacionado con lo que es pues la reforma de leyes penales para incluir pues nuevos supuestos dentro de lo que ya es algo establecido en nuestro Código Penal, que es el delito de traición a la patria, pero quieren ampliar los hechos que darían lugar a la calificación de ese delito para luego remitirlo a lo que yo considero la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, el abogado constitucionalista José Vicente Haro afirmó que la Constitución solo le permite al Tribunal Supremo de Justicia hacer proyectos de ley sobre su funcionamiento como institución. ¿Cómo organizar el Poder Judicial? Ahí sí le da excepcionalmente una iniciativa legislativa, como llamamos los constitucionalistas, para que esto lo considere el Parlamento, la Asamblea Nacional. Pero aquí lo está haciendo Michael Moreno, con una iniciativa que no le corresponde, que es una usurpación de funciones, de atribuciones que tiene el Parlamento, la Asamblea Nacional, y además lo quiere presentar ante una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene atribuciones tampoco legislativas, no puede legislar, y amén de todos los cuestionamientos que ya siempre hemos hecho referencia, lo único que le correspondería en todo caso es redactar un borrador de constitución para someterlo a consideración del pueblo, para ver si el pueblo... Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral. Casa AA tiene quesos rallados amarillos para untar de cabra aliñados y deliciosas mozzarelas, pero también salsas y aderezos para realzar tus ensaladas y comidas. Todo siempre fresco por su permanente rotación. Pregunta y pide lo que buscas en la calle Páez con Mariño de Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando
empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 22 minutos. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Apure, Manuel Castillo, denunció la situación que se está viviendo en las fincas de esa entidad por la invasión de grupos delictivos para masacrar el ganado y hacer negocio con la carne. Ciertamente estamos viviendo una situación muy grave con los problemas de inseguridad, en donde todos los días prácticamente somos víctimas de estos señores practicantes del delito del abigeato. Y ciertamente estamos viviendo una situación durísima y difícil, porque ese que es el sustento de un rebaño que encargado de producir la carne, la leche que consumimos todos los días los venezolanos, entonces está siendo diezmado de una manera dura, dramática e irreparable, porque ciertamente te consigues que, por ejemplo, incluso dentro de estas matanzas ocurre la matanza de animales de alto valor genético, que nunca vas a tener una recuperación de su valor en unas ventas que hagan las personas, ¿no? que están cometiendo este delito, y se le produce un enorme daño al productor. Manuel Castillo, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Apure, aseguró que el gobernador de esa entidad prácticamente le ha dado la espalda a los productores agropecuarios. Nosotros somos esencialmente un estado eminentemente ganadero, con una tradición histórica, un esquema de trabajo de muchísimos años, en donde la ganadería ha sido el principal sustento de la economía nuestra. Y aquí tenemos una situación en donde prácticamente nosotros no hemos podido tener ningún tipo de comunicación, y a pesar de que lo hemos intentado con el ciudadano gobernador, no hemos podido abordar un esquema de trabajo con las autoridades que, por ejemplo, tendrían responsabilidad directa, como es el caso de la Guardia Nacional. Y tenemos entonces una situación bien lamentable, porque ¿ante quién acudimos? Entonces, una situación bien dura, bien difícil, porque no tenemos esa institución o esas instituciones donde pudiéramos llegar y que el gobierno esté dispuesto a ayudar y apoyar a ese elemento esencial de la economía apureña, que es el mantener en condiciones seguras su ganadería. 9:24 minutos. Vamos a conocer qué está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano rubricaron un documento que da inicio a una desnuclearización completa de la península coreana. El texto no precisa que este proceso será verificable e irreversible, como reclamaba Estados Unidos antes de la cumbre. Nuestros colegas de La Voz de América nos tienen más detalles de la información. Un momento inédito en la historia. Promesas que incluso llegaron antes de lo esperado por parte del líder norcoreano abrieron este primer paso del encuentro no registrado de un presidente estadounidense en ejercicio con un líder de Corea del Norte. He decidido dejar el pasado atrás y voy a firmar un documento histórico. El mundo va a ver un gran cambio. El presidente Kim tiene ante él una oportunidad como ninguna otra para ser recordado como el líder que llevó a su pueblo a una gloriosa nueva era de prosperidad y seguridad. Así quedó plasmado para la historia el resultado de este que ha sido definido como un primer paso tanto por expertos que apoyan como por quienes cuestionan el encuentro de ambos líderes.
Si bien el documento firmado reitera la intención de desnuclearización total de la península coreana, no establece específicamente que el proceso sea irreversible o un mecanismo de verificación. Será verificado, será logrado a través de muchas personas allá y mientras desarrollamos cierto nivel de confianza. El secretario Pompeo ha hecho un trabajo fantástico. Ni la administración Trump ni organismos internacionales como la ONU esperan menos de Pyongyang que la desnuclearización total de la península coreana. De ahí la trascendencia de lo que los próximos encuentros entre altos funcionarios de ambos países. Celia Mendoza, Voz de América, Singapur. 9:26. Continuamos en el continente asiático. Estados Unidos inauguró hoy en Taiwán una nueva embajada de facto en ausencia de lazos diplomáticos oficiales, que simboliza la importancia de sus relaciones bilaterales en un momento en el que tanto Washington como Taipei afrontan fuertes tensiones con China. La nueva embajada de facto de Lima, oficialmente Instituto Americano de Taiwán, costó unos $250 millones y albergará a más de 500 empleados. Vamos a España. El Supremo rebajó de 6 años 3 meses a 5 años y 10 meses la pena que la Audiencia Provincial de Palma impuso a Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, por malversación, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. En otras informaciones tenemos que los 629 migrantes socorridos en el Mediterráneo por el barco Aquarius y bloqueados debido a un pulso entre Italia y Malta podrán desembarcar finalmente en España con la ayuda de 2 barcos italianos. Sin embargo, una de las voceras de la ONG SOS Mediterráneo señaló que esta embarcación, con capacidad para 500 pasajeros, podría tener dificultades para hacer frente a olas de hasta 2 metros en su recorrido hacia la nación ibérica. Escuchemos parte de sus declaraciones recogidas por nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Bien, así estamos llegando al final por el día de hoy. Les deseamos que pasen un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso.